en línea. Saludos a Roberto Ruiz desde Bolivia, un gran saludo para ti, Roberto, a Roger, Claudio Manríquez desde Chile, siempre acompañándonos, muchas gracias, Claudio, Junior Montes, Carlos Sánchez, gracias por estar aquí, Jorge Rincón, buenas noches, ¿cómo están? Estoy saludando también a las personas que están conectadas por YouTube, así que vamos a estar leyendo ambos de los chatbox, de los comentarios y las preguntas también que vayan surgiendo a lo largo de la noche. Tenemos una gran sesión para el día de hoy, muchachos. Quiero agradecer en primer lugar a nuestros dos grandes invitados, a nuestro expositor principal, que es nuestro colega Eduardo Fernandini, que nos va a brindar su experiencia, a compartir sus conocimientos desde Chile. Él es originalmente de Venezuela, pero actualmente se encuentra laborando en Chile. Y nuestro panelista invitado especial, nuestro colega David Chigne, que también es venezolano, pero ya lleva un buen tiempo trabajando aquí en Perú. ¿Ok? Entonces es un honor para mí estar con ellos dos grandes ponentes, dos grandes expositores y sobre todo que puedan compartir sus experiencias con nosotros. Yo les agradezco mucho el tiempo, la dedicación, las ganas, en verdad, de vertir sus conocimientos y las lecciones aprendidas que han venido recabando para beneficio de la comunidad, para beneficio de todos los que nos están acompañando el día de hoy. Quiero agradecerle a todos ustedes, muchachos, a los que se han conectado ya. Y vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy con un tema sumamente interesante, un tema que es muy aplicado en proyectos de gran envergadura, proyectos que requieren pues una etapa de análisis en diferentes etapas de la evolución de los proyectos, y es cómo vamos definiendo el alcance del proyecto y cómo estamos seguros de que el proyecto va a cumplir los objetivos y va a cumplir los requerimientos y las metas que se vienen estableciendo. Y para eso tenemos una de las grandes instituciones de Estados Unidos que vierte mucho material técnico, mucha investigación, mucho research en generar buenas prácticas a través de hacer benchmarking, a través de hacer estudios a muchas de las grandes empresas del sector construcción e ingeniería, que se llama el Construction Industry Institute, el CII, ¿correcto? Y una de sus best practices, de las mejores prácticas que ellos comentan, es el grado de definición del proyecto. ¿Cómo utilizamos la herramienta del PRI para ir definiendo, para ir analizando cuál es el grado de definición del proyecto? Y es justamente ese tema el que vamos a compartir a través de la experiencia y el grado de nivel de conocimiento que nos puede proveer un especialista como Eduardo Fernandini, que es certificado. Y voy a darle la palestra a Eduardo, no sin antes presentarlo. Quiero que le den la bienvenida, por favor, a nuestro expositor del día de hoy. Eduardo, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. David, muchas gracias por estar con nosotros para comentar, para hacer dinámico este taller, este webinar que queremos compartir. Y voy a dar pase a Eduardo, no sin antes presentarlo. Eduardo es gerente general de la empresa SIPIM, ¿correcto? Eduardo es ingeniero mecánico con más de 15 años de experiencia en la industria de oil and gas, principalmente. Obviamente ha tenido experiencia en diferentes industrias. Es certificado como PMP por el PMI. También cuenta con una certificación de Project Management Office, la PMO-CP, por el PMO Global Alliance de Brasil, ¿correcto? Y esto es lo más interesante aún, es facilitador certificado PDRI por la organización Valency de Canadá, ¿correcto? Es un especialista en la aplicación e implementación de la herramienta PDRI, que es esta best practice del CII. Entonces, cuenta con experiencia trabajando en el desarrollo de proyectos a través de la metodología del proceso FEL. Eduardo, perdón, les va a comentar un poquito más acerca del proceso FEL, apoyado pues en el manejo de las mejores prácticas, tanto del PMI como del IPA, del CII, que es justamente materia de la reunión de hoy, y AACE, ¿correcto? Y manejo de PMOs y optimización de portafolio de proyectos. Ya con esa primera introducción, agradecerte nuevamente, Eduardo. Te cedo la palabra para que nos compartas tu experiencia. Gracias, Eduardo. Qué gran introducción, Giancarlo. Agradecido a Plan y Control por la invitación y agradecido pues también a David, y espero que bueno, este webinar sea
bastante valioso para todas las personas que nos acompañan desde diferentes partes, ¿no? Como comentaste, pues efectivamente soy venezolano, con raíces también peruanas. Mi padre emigró a Venezuela como en el año 70, así que bueno, tengo un especial cariño también por Perú. Así que bueno, la tarde de hoy, la idea es compartir un poco de experiencia de esta herramienta del CI, que está asociada a una mejor práctica del Instituto de la Construcción de Estados Unidos, que vengo ya utilizando desde hace tiempo, y que el objetivo es mostrarle cuáles son los beneficios y que ustedes como las personas que están participando le consigan algún valor y vean alguna oportunidad de poder implementarla para mejorar el rendimiento de sus proyectos. Voy a iniciar con una encuesta inicial para saber desde qué ciudad nos están acompañando. Me confirma si ven. Pueden entrar a Menti. Sí, sí se ve, Eduardo, está bien. Perfecto. Pueden entrar a menti.com, colocar el código 2370585 para poder ir interactuando con ustedes. Solo 2 preguntas para poder romper el hilo e iniciar en sí la presentación. A ver cuántas personas hay conectadas. Menti.com. ¿De qué ciudad nos acompaña o país? Y el código que hay que ingresar es el 2370. 2370-585. 2370-585. Sabemos que ya están 3 personas: Bolivia, Arequipa, Perú, bienvenidos. De Trujillo. Vamos a dar unos pocos minutos, segundos para que puedan. Bienvenidos a todos. Gran parte de República Dominicana. Perfecto. La próxima pregunta, muy importante para saber cómo ha estado, si hay algún conocimiento de esta mejor práctica. En este caso, comentar si ha aplicado el PDRI en sus proyectos, si lo conoce o si en realidad qué es el PDRI. A dar unos segundos. Recuerden, menti.com 2370-585. Por acá veo 2 personas que dicen que sí, lo conozco. Perfecto, hay 14 personas que van iniciado y bueno, vamos a dar inicio con la presentación. Bueno, la idea es compartirle un poco sobre qué es el índice del grado de definición del proyecto, que se conoce como el Project Definition Rating Index, el acrónimo es el PDRI, y cómo pueden implementarlo. Como ven, está muy relacionado a lo que es el proceso FEL, lo que es conocido en algunas, con diferentes nombres. En este caso estoy colocando cómo se conoce acá en Chile, en las principales industrias, que tiene como la primera etapa perfil, luego prefactibilidad y posteriormente prefactibilidad y factibilidad. La idea es, pues, ir visualizando, y quería iniciar con esta frase que indica que cada profesional digno del título debe saber que escatimar esfuerzo en la definición inicial de un proyecto es estúpido. Esta frase es muy importante y fíjense, es extraída de Edward Merrow, que justo estará acompañando próximamente en el congreso que ha organizado la ACE y que es el fundador de lo que es el proceso FEL, el más conocido, el proceso FEL a nivel mundial.
Estoy viendo dos líneas ahí. Ok, perfecto. Esta es parte de la agenda que vamos a estar revisando. Son muchos puntos. No se sorprendan, en realidad que es algo bastante corto, pero bueno, quise detallar cuál es el impacto en realidad de los proyectos. Vamos a ver lo que es el proceso FEL y una analogía que existe también desarrollada por el Instituto de la Construcción de Estados Unidos, que es el Front-End Planning. Luego vamos a ver algunas mejores prácticas. Vamos a entrar un poco más a detalles de lo que es el PDRI, algunos casos evaluados, qué relación hay, dado que el PDRI fue incluido, digamos, en diferentes prácticas recomendadas de la ACE en el año 2019, algunas ya estaban en el del 2012, el uso de PDRI y una reflexión final. Los proyectos de infraestructura representan aproximadamente el 4% del PIB mundial. Esto de acuerdo a una investigación que realizó McKinsey del año 2013 al año 2030, donde indican que el gasto, la inversión anual es de aproximadamente 3.4 billones de dólares al año. Para entrar en contexto, ¿qué representa estos 3.4 billones de dólares? Es más o menos el PIB sumado de España, México y Argentina. Eso para que vean las grandes inversiones que van a existir y las oportunidades que nosotros tenemos como profesionales y también los retos que vamos a tener todos los que estamos involucrados en la gestión de proyectos. Sin embargo, si incluimos lo que son los megaproyectos de minería, de oil and gas, de defensa, proyectos grandes de TI, este monto pudiera ascender, de acuerdo a Ben Fluber, que es uno de los exponentes del Reino Unido en megaproyectos también, el monto pudiera ascender entre 6 a 9 billones de dólares. Y obviamente también para relacionarlo y entrar en contexto, fíjese que esto sería prácticamente el PIB de toda Sudamérica, más o menos lo que se estaría invirtiendo anual desde aquí hasta el año 2030. Creo que esto refleja muy claramente lo que han adoptado algunas organizaciones como el Project Economy, las inversiones tan grandes que se vienen en los próximos años. Sin embargo, la industria de infraestructura y la industria de la construcción tiene grandes pérdidas. Por eso nosotros como profesionales día a día tenemos que buscar nuevas herramientas que nos permitan ser más eficientes y más efectivos en la manera en que se están usando los recursos. Creo actualmente que la manera en cómo se está llevando los proyectos ya no es sostenible. Tenemos que hacer las cosas un poco diferentes y también poder ser abiertos a nuevas herramientas y metodologías que existen. Fíjense ustedes que en el año esta investigación fue desarrollada por Hamilton y Gibson, son unos académicos de la Universidad de Arizona y la Universidad de Texas, hicieron una publicación en esta revista y ellos evaluaron aproximadamente 62 proyectos de construcción y consiguieron exactamente esta gráfica, que el esfuerzo inicial en la planificación está directamente correlacionado con el índice del éxito del proyecto. Básicamente se lee que si mientras se hace un esfuerzo muy bajo, el índice de éxito también tiende a ser bajo. Pero si el esfuerzo en las etapas iniciales de los proyectos están cercanos por encima de 4 o 5, también el índice de éxito del proyecto tiende a aumentar. Básicamente, la conclusión que ellos llegaron es que el nivel de integridad de la planificación se correlaciona positivamente con el éxito del proyecto. Lo sorprendente de esta gráfica y lo que nos debería llamar la atención de esta gráfica es que esta investigación ya fue desarrollada en el año 1996. Tenemos 24 años que han sucedido y al parecer todavía no terminamos de entender que el efecto tan importante que tiene el esfuerzo en las etapas iniciales de los proyectos, y siempre buscamos solucionar los proyectos en la fase de construcción, donde ya es muy difícil y donde los cambios en los proyectos y los cambios de alcance pues originan grandes cambios tanto en costo como en tiempo. Fíjense ustedes que el Pulse de Profession del PMI también desarrolló una investigación recientemente, fue en el mes de marzo que la publicaron, desarrollaron por diferentes industrias y en este caso pues estoy trayendo a presentar únicamente lo que es la industria de la construcción y tienen datos pues importantes que quiero recalcar, ¿no? La industria de la construcción, como comentan, gasta aproximadamente 127 millones de dólares en promedio por cada billón gastado.
en programas debido al bajo rendimiento de los proyectos en comparación con el promedio global que está gastando 114 millones por cada billón gastado. Esto quiere decir que la industria de la construcción está por encima de lo que está gastando el promedio global. Sin embargo, aquí hay varios indicadores que me llamaron la atención y que quiero resaltar con ustedes. Fíjense que aquí hay dos columnas. En la primera columna está colocado lo que es el porcentaje global y en la columna de la derecha de construcción está específicamente los indicadores asociados al área de la construcción. Todos aquellos indicadores que están en rojo significa que la industria de la construcción está por debajo del promedio del global. Por ejemplo, vamos a ver algunos. Dice que el 52% de las organizaciones que están en el sector de la construcción están haciendo capacitaciones y entrenamiento a sus equipos de trabajo en herramientas y técnicas asociadas a gestión de proyectos, mientras que a nivel global es el 61%. Por otro lado, otro indicador me parece muy importante es que solo el 57% de la industria de la construcción poseen PMOs asociadas en su proyecto, lo cual esto pues también es algo que debería llamarnos la atención, sobre todo relacionando con las inversiones tan grandes que se vienen en los próximos años y cómo en realidad pues también desde el punto de vista de la construcción las PMO están por debajo del promedio global. Igualmente, fíjense que las EPMO, que son las Enterprise Project Management Office, que tienen como objetivo principal hacer un alineamiento y cerrar esa brecha entre lo que es la estrategia de la empresa y la operación, lo que se hace en realidad en la parte de abajo, tiene aproximadamente, dice, como indica aquí, tiene 35%. Esto claramente refleja muchas de las cosas que también me ha tocado ver, es que las PMO que están desde el punto de vista operativa no están nada alineadas con lo que es la estrategia corporativa de la empresa. Y está bien reflejado pues también en este indicador. Por otro lado, fíjense también que desde el punto de vista de PMP en la industria de la construcción solo existe el 28% asociados PMP relacionados a la industria de la construcción. Sin embargo, otro de los datos más importantes que destacaron en este informe es que la causa principal de falla de los proyectos de construcción, de acuerdo a lo que indican el promedio global, la causa principal es cambios en las prioridades de la organización, mientras que en la industria de la construcción nuevamente sale reflejado lo que había indicado en la gráfica anterior, que la causa principal de la falla de los proyectos es una mala planificación inicial, lo cual, pues fíjense, de la investigación del año 96 al día de hoy, que este es reciente, del año 2020, prácticamente no ha cambiado nada. Sabemos la causa raíz, solo que pareciera que no la hemos atacado eficientemente con todas las herramientas que existen para poder obtener algunas mejoras. Por eso, pues voy a comentarles un poco, también hacer alguna comparación. Fíjense que desde el punto de vista de megaproyecto es un poco más drástico el número, ¿no? 9 de cada 10 megaproyectos no cumplen los objetivos. Ben Fluber es uno de los exponentes y de los más investigadores, es el presidente de Oxford Global Project, y tiene una base de datos bastante grande. Él está más enfocado en megaproyectos. Fíjense que solo el 47,5% de los megaproyectos están dentro del presupuesto. Cuando se ven los dos indicadores que generalmente vemos en proyectos, que es tiempo y costo, nada más el 7,8%, pero si además le sumamos tiempo, costo y beneficio, solo el 0,5% cumplen los objetivos. Por otro lado, pues también McKinsey en el año 2015 realizó una investigación a 48 megaproyectos donde encontró que la ejecución deficiente fue responsable del exceso de tiempo y costo en el 73% de los casos. Esto fue en el año 2015. Y fíjense que definieron que la ejecución deficiente está asociada a múltiples problemas como diseños incompletos, falta de un alcance claro, errores en la planificación y obviamente una evaluación de riesgo deficiente. Su recomendación final de esta investigación del año 2015 es hacer un análisis de la ingeniería y riesgo antes de la fase de construcción. Sí, una cosita ahí también justamente, Eduardo, aquí yo creo que en Perú también han hablado, bueno, yo Ben Flipper lo escuché un par de veces, pero aquí en Perú también es más conocido
McGraw-Hill tiene varios posts, o sea, varios titulares que saca. También tiene un libro que se llama Project Management for Engineering and Construction de Garo Oberländer, y ellos ahí hablan un tema justamente de estudios de megaproyectos. Este es de 2014, creo que el estudio es del 2010, y aquí tú presentas pues 0.5, ¿no? Ellos inclusive dicen, hablando de sobrecostos y por encima del plazo, hablan más de un 85% en megaproyectos. Y hablando de órdenes de cambio, hablan también más del 60% en estos proyectos, ¿no? Uno de los detalles que también es importante tomar en cuenta aquí es que dicen que muchos de estos problemas se deben justamente a una mala definición de estimados en la etapa temprana. En parte tiene que ver justamente con lo que es el tema de no tomar en cuenta las cosas desde el principio, ¿no? Como tú Sí, comentabas hace unos minutos. sí, ¿no? Y efectivamente la estimación primero viene asociada a la calidad de la estimación, es que cuál es la calidad de los entregables con lo que se está Exacto. estimando, y justo eso es lo que busca la herramienta que vamos a presentar. Uh-huh. Los proyectos de construcción, pues, está muy bien conocido que se realizan o el proceso que más se aplica a nivel mundial, porque esto es algo globalizado, es el proceso FEL que fue creado por el IPA, que es el Front-End Loading, y entendiendo que IPA es una consultora global que hace evaluación de proyectos y hace evaluación comparativa de proyectos, y que además ellos tienen como premisa que el rendimiento de los proyectos puede predecirse considerando las tendencias históricas. Tienen una base de datos de más de 20.000 proyectos de 15 diferentes industrias de aproximadamente 2.2 trillones de dólares. Quisiéramos pues tener una base de datos así para poder también hacer estas predicciones, y bueno, afortunadamente contamos con IPA, que ya tiene bastantes años haciendo este tipo de investigaciones. Sin embargo, el proceso FEL a veces como que no está muy bien entendido, en los nombres a veces se confunde, y es porque efectivamente, si lo vemos a nivel global, son tres fases, el FEL 1, el FEL 2, el FEL 3, pero dependiendo de las industrias les han cambiado los nombres, pero básicamente el corazón de lo que hay que hacer es el mismo. Fíjense que desde el punto de vista de Oil and Gas, la primera fase, que es el FEL 1, se lo denominan como Appraise, Select o Front-End Engineering Design, y desde el punto de vista químico, Business Planning, Facilities Planning, Execution Planning, y desde el punto de vista minero, Concept Study, Pre-Feasibility y Feasibility Study. Pero prácticamente los indicadores o los entregables que hay que generar en cada una de estas fases son los mismos. Por otro lado, pues también estoy haciendo acá la comparación. Fíjense, en la industria me tocó trabajar en Venezuela, PDVSA tenía un nombre diferente, decía la fase de visualizar, el FEL 1, luego conceptualizar y definir. Codelco, acá en Chile, lo llama como perfil, prefactibilidad y factibilidad, pero ENAP, que es la industria petrolera acá, que tienen las refinerías de acá de Chile, pues también tiene un nombre diferente para cada una de las fases, evaluación, selección y definición. Entonces, es bien claro que entendamos que a veces existe cierta confusión entre nosotros mismos profesionales que decimos, mira, estamos en la fase de prefactibilidad, y a veces se puede entender mal en cuál es la fase que estamos. Depende en realidad de la industria y cómo la están llamando internamente. Sin embargo, vamos a ver a detalle cuál es el corazón de lo que debería hacerse en cada una de estas fases. Digamos que no vamos a entrar todos los entregables que deben generarse, pero sí el corazón principal de lo que se debe hacer y lo que se debe cumplir. En la fase de perfil, el objetivo principal de esta fase es definir los objetivos del proyecto estratégico y comerciales y evaluar todas las ideas posibles, y esto es lo que se llama lo que es el FEL 1. Por supuesto, existe una puerta de decisión. Esta puerta de decisión generalmente debe ser un comité multidisciplinario que evalúe y que en realidad se le entreguen todos los soportes para que el proyecto pueda pasar a la próxima fase. Es la idea de cómo está concebida y cómo está conceptualizada el proceso FEL. En la fase de prefactibilidad, el objetivo, el core principal de esta fase es identificar la mejor manera de satisfacer los objetivos del proyecto y seleccionar la mejor alternativa que sea técnica y económicamente rentable. Y luego, en la fase de factibilidad, es desarrollar la mejor alternativa a un nivel de detalle que permita efectuar la decisión final de inversión, que sería la FEL 3.
Sin embargo, desde mi experiencia, lo que he visualizado, las dos fases más importantes de todo el proceso FEL es la fase de perfil y la fase de prefactibilidad. ¿Y por qué estas fases son las más importantes? Fíjense que efectivamente es la fase donde se deben generar las ideas dentro de la organización. ¿Y qué pasa si en la organización que estamos trabajando no existe la cultura para escuchar estas ideas? Y generalmente las ideas pueden venir únicamente del jefe de planta, del jefe de ingeniería y no de todo el equipo de trabajo o del cliente final, que por supuesto puede aportar a la selección o a las mejores opciones para que finalmente se pueda llevar a cabo. Sin embargo, también lo otro importante de esta fase es que debe existir un alineamiento del proyecto que estamos seleccionando para poder llevarlo a feliz término. Esta palabra alineamiento queda como que a veces muy en el aire, porque cuando decimos, mira, tu proyecto está alineado a un eje estratégico, efectivamente van a decir que sí, está alineado a un eje estratégico dentro de nuestra empresa. Sin embargo, ¿cuál es el eje estratégico más importante que ha definido la empresa para los próximos años? Entendiendo que esto viene de una planificación estratégica. Todas las empresas inicialmente tienen un plan de negocio que llaman un PDN y también tienen un PDO, que es un plan de oportunidades, y en función de esos dicen, mira, en los próximos años el rumbo que nosotros queremos hacia nuestras empresas es hacer proyectos que estén más alineados a la optimización, por ejemplo, o aumentar la confiabilidad, o aumentar la mantenibilidad o la optimización de los equipos. Entonces, los proyectos que estemos realizando efectivamente van a estar alineados a esos ejes estratégicos, pero tienen que estar alineados también a los ejes estratégicos más importantes para que tengan mayor probabilidad de que le aprueben los recursos y le asignen los mejores equipos de trabajo para que se puedan llevar a cabo. Lo otro es que también me he visualizado que es muy fácil pasar de una solicitud a un proyecto. Y efectivamente, entendiendo por una empresa que ya está madura, que está operando, operaciones es uno de los clientes principales que solicita proyectos. Sin embargo, los equipos de ingeniería, antes de pasar a la fase de proyecto, lo primero que tienen que validar y preguntarse ¿es un problema operacional que existe o en realidad es un proyecto? Y esto lo he visto en varias oportunidades que han llevado a proyectos a un total fracaso. Efectivamente, lo que hay que hacer en las etapas iniciales es validar todos los históricos de flujo, comportamiento, vibraciones, validar que en realidad no es un equipo, un instrumento que esté dando una mala medición y hacer lo que se llama un due diligence operacional. Luego que en realidad se esté bien sustentado, que no es un problema operacional que existe, pues también pudiéramos decir que podemos pasar a un proyecto. Y por otro lado, pues es la etapa donde tenemos que integrar a la mayor cantidad de interesados. La mayor cantidad de interesados tienen que estar en estas dos etapas iniciales, en la etapa de perfil y prefactibilidad. No esperemos llegar a la etapa de FEL 3 para poder escuchar de un cliente, mira, no fueron consideradas estas solicitudes, que ya esos cambios pues son muchísimo y tienen un impacto mayor en el proyecto. Finalmente, pues de todas estas alternativas que tenemos que hacer una priorización y la idea es hacer una priorización multicriterio. Siempre que vemos, en el caso, imaginemos que queremos hacer una refinería y tenemos que seleccionar la localización. Esta localización va a depender de múltiples criterios. Puede ser accesibilidad que tenga hacia el área, tamaño del terreno, condiciones del terreno desde el punto de vista geológico, etcétera. Pero como ven, van a empezar a definirse diferentes criterios que te deben llevar a utilizar una selección multicriterio para poder tener la mejor alternativa. También hay que aplicar diferentes Value Improving Practice, lo que llaman las VICs, porque el proceso FEL no viene solo. El proceso FEL siempre ha venido acompañado de mejores prácticas y es lo que vamos a ver también más adelante. Por otro lado, debemos convertirnos expertos en cancelar proyectos en etapas tempranas. No debemos esperar que lleguemos a la etapa de ejecución prácticamente, donde esté la ingeniería de diseño bien adelantada para decir, mira, el proyecto en realidad no va a cumplir con los objetivos, etcétera. Tenemos que tratar de afinar nosotros la puntería para
poder cancelar proyectos y sobre todo validar bien esos casos negocios que están escritos muy desde el lado de venta, muy desde el lado emocional, que en realidad pues se aprueban muy fácilmente, pero que en realidad no dicen nada y se lleva un proyecto que va directamente al fracaso. El proceso Front-End Planning fue desarrollado por el Instituto de la Construcción de Estados Unidos, digamos que es un proceso análogo al proceso FEL. Sin embargo, ellos ya incluyen el PDRI en cada una de sus fases, que el PDRI es el índice del grado de definición del proyecto, está definido para cada uno de ellos. Y fíjense que aquí ya empezamos a hablar de mejores prácticas. El Instituto de la Construcción ya lo tiene inmerso dentro de su proceso formal. Ahora, no es la única mejor práctica que existe. Veamos que IPA, que como comenté anteriormente, recolecta cuáles son las mejores prácticas que utilizan diferentes empresas a lo largo y que les ha dado resultados y en qué fase las utilizan. Y ellos tienen una selección de aproximadamente 14 mejores prácticas que, como ven, todas están aplicadas en el front-end loading. No están aplicadas en la fase de definición, ni para la ingeniería de detalle, ni para la etapa de construcción. ¿Por qué? Porque efectivamente los resultados que le ha dado a estas empresas son en las etapas iniciales. Por ejemplo, en la etapa de perfil hay que aplicar selección de tecnología, obviamente depende del proyecto, el análisis de constructibilidad, ingeniería de valor, minimización, facilidades de calidad, tipo de clase, etc. Lo importante es ver que existen mejores prácticas que están asociadas al proceso FEL y que el proceso FEL no es únicamente eso lo que está comentado de generar documentos, generar clases de costo, etc. IPA, por ejemplo, recomienda que para que un proyecto esté bien definido, deberían aplicarse entre un 40 y un 60% de estas mejores prácticas para tener mayor probabilidad de éxito. Siempre veamos que las mejores prácticas lo que nos van a llevar a obtener mayor probabilidad de éxito, no que si hicimos esto, efectivamente el proyecto va a terminar. Estamos en proyecto y conocemos que no es así. Hay muchas cosas que pueden suceder a lo largo del proyecto, pero si las utilizamos de manera eficiente en etapas tempranas, pues tenemos alta probabilidad de éxito para cumplir con nuestros proyectos. Sin embargo, pues también el Instituto de la Construcción, he colocado acá un listado de algunas que ellos tienen, no están todas porque en realidad generan bastante, tienen termómetro de alineamiento, que es para ver cómo los equipos de trabajo van alineándose a lo largo del proyecto. Es muy importante, obviamente, todo lo que es proyecto depende de un equipo de trabajo. También está el análisis de constructibilidad, lecciones aprendidas, Planning for Startup, que es muy buena para la parte de precomisionamiento y comisionamiento. Por supuesto está el Project Definition Rating Index y también tenemos el Project Health Indicator para medir la salud del proyecto, que por cierto David tiene experiencia con esta mejor práctica del PDRI. Por otro lado, pues también hay otras organizaciones. Fíjense que también he colocado el COA, es una organización muy fuerte de Canadá, el Construction Owner Association of Alberta, trabajan muy de la mano con el Instituto de la Construcción de Estados Unidos. También está el CMA, y por supuesto ACE International, que tiene un bagaje de mejores prácticas o prácticas recomendadas que son de un valor bastante importante, y por supuesto pues todo lo que viene desarrollando lo que es el PMI, el Project Management Institute, con el conocido PMBOK. Implementar estas mejores prácticas pudiera ser un reto, ¿no?, en las organizaciones, y por eso he colocado que una PMO pudiera ser una solución para poder hacer un assessment, una evaluación de ver cuál es el dolor que hay en la empresa y empezar a testear o probar y decir, mira, probemos con esta mejor práctica a ver cómo nos va, si en realidad soluciona los problemas que tenemos, y empezar poco a poco, ir generando dentro de la organización una cultura que vaya también al uso eficiente de estas mejores prácticas que por supuesto le han dado resultados a grandes empresas a nivel mundial. Sin embargo, ¿qué pasa si no hay PMO? Porque justo como les comenté en la gráfica que él hizo del Instituto del PMI, recientemente, no todas las organizaciones de construcción tienen PMO, están muy por debajo. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que dar como que una milla extra, ¿no? Ir un poco más allá, tener más curiosidad en las cosas,
proponerle a nuestros gerentes, proponerle a nuestros jefes de proyecto que hay herramientas que pudiéramos utilizar y que nos van a dar mejores resultados. El llamado es a eso. Tal vez si no tenemos la PMO que venga a solucionar o que piense que viene a solucionar gran parte de los problemas, pues nosotros también deberíamos hacer agentes de cambio y tratar de generar esos cambios en la organización. Una vez que hemos terminado lo que es el proceso FEL, que hemos desarrollado el proceso FEL, la gran pregunta sería ¿cómo medimos la calidad de este proceso que hemos realizado? Y para eso existen dos indicadores. El primer indicador es el FEL Index, que fue desarrollado por IPA, y es un índice que evalúa el proyecto en una escala de puntuación que va entre 4 y 12, donde 4 representa completamente definido, en realidad está en un rango entre 4 y 4.5, y está el PDRI, que es el índice del grado de definición del proyecto, que mide la calidad del FEL en 3 categorías, que serían las bases de decisión del proyecto, la definición del FEL y el alcance de la ejecución. Y la escala que tiene el PDRI va en una escala de 70 a 1000, donde se recomienda 200 para la fase de FEL 3. En este caso, fíjense que a menor valor quiere decir que el proyecto está mejor definido. Más adelante vamos a ver que a medida que el proyecto va pasando de fases, también tiene unas escalas diferentes. Sin embargo, lo recomendable, y quédense con este número, que en la fase de FEL 3 lo más recomendable es que el proyecto tenga un valor de 200. El Instituto de la Construcción de Estados Unidos, hagamos un resumen muy rápido porque creo que es importante, está en la Universidad de Texas, es un consorcio de más de 140 empresas, firmas de ingeniería, contratistas. Si ven el listado de las empresas que pertenecen, las empresas más importantes del mundo, son miembros del Instituto de la Construcción. Y el Instituto de la Construcción en el año 1996 desarrolló una investigación y en esa investigación desarrollaron el primer PDRI, que es el PDRI industrial. En esta investigación participaron 54 personas, desde los owners de empresas, los project managers, ingenieros, contratistas, estimadores de costo, constructores, proveedores, y evaluaron proyectos tanto del sector público como del sector privado. El PDRI para proyectos industriales, en esta investigación, fíjense que el número de proyectos que evaluaron fueron de 129, de 53 organizaciones, y en promedio el costo de estos proyectos es de 53 millones de dólares. La experiencia acumulada de estas 54 personas que estuvieron participando en esta investigación fue de 1047 años de experiencia. Este es el PDRI del año 1996. Actualmente ya va en la versión número 5 y el Instituto de la Construcción comenta o hace referencia que la experiencia acumulada de todas las mejoras que le han hecho desde la versión 1 hasta la versión 5 ya es una experiencia acumulada de 7000 años de todas las personas que han participado. Y pudiéramos verlo como que, mira, estamos trayendo a nuestro proyecto una experiencia acumulada con un bagaje muy grande de profesionales de reconocidas empresas a nivel mundial, donde definieron una herramienta que nos permite ayudarnos o alinear mejor nuestros proyectos. Y en sí, ¿qué es el PDRI? Es una matriz ponderada que tiene diferentes elementos que están agrupados en diferentes categorías y secciones y que no todos los elementos tienen la misma ponderación. El PDRI, lo primero que debo decir, no sustituye a un análisis más exhaustivo de riesgo. Incluso los riesgos que se identifican con el PDRI son un input para el análisis de riesgo. Dentro de esos beneficios está específicamente eso, identificar esos riesgos que son entregables, que tienen un bajo nivel de definición. Por otro lado, es una lista de verificación detallada para la planificación del trabajo, dado que va a permitir validar cada uno de estos entregables. Como vieron, dentro del proceso Front-End Planning solicitan que el PDRI se vaya haciendo en cada una de las fases, por lo tanto, es una herramienta que permite hacer una alineación de interesados, dado que en estas sesiones de evaluación es requerido que las personas, diferentes interesados, participen en estas sesiones de trabajo. Y por otro lado, pues mejora el desempeño del proyecto. Como vimos inicialmente, cuando hacemos el acta de constitución de un proyecto, siempre identificamos a grandes rasgos
los riesgos generales o los riesgos de alto nivel. Y como ya hemos visualizado de las investigaciones, estos riesgos de alto nivel están apuntando directamente a una ingeniería que no tiene un nivel de definición adecuado o una ingeniería no madura. Y el plan de acción que pudiéramos implementar, son muchos, pero uno de los planes de acción que pudiéramos implementar para mejorar ese riesgo que hemos identificado es obviamente aplicar una herramienta como el PDRI. Dentro de los beneficios que obtuvieron o dentro de los indicadores que obtuvieron es que la aplicación del PDRI otorga una reducción de costo entre un 6 y un 25% y una reducción del cronograma entre un 6 y un 17%. Y aquí les estoy mostrando pues parte de la evolución que ha tenido el PDRI que han venido desarrollando. Fíjense que la versión de infraestructura y edificaciones ya va por la versión número 4, la primera versión fue de 1999, luego desarrollaron la versión número 1 de Small Industrial, donde definen que son los proyectos menores a 10 millones de dólares, colocan este monto, sin embargo, para definir si utilizar el PDRI pequeño o el industrial normal, pues no es el único parámetro que hay que evaluar el monto. Hay otros parámetros que hay que evaluar para hacer la selección adecuada del PDRI que hay que utilizar. Luego también en el año 2016 desarrollan el Small Infrastructure, donde indican que es para menores a 20 millones de dólares, el 2018 para Manufacturing and Life Sciences, y luego en el 2019, pues como les comenté, el industrial, y recientemente en junio desarrollaron con el apoyo del instituto de un capítulo que hay en Sudáfrica, el PDRI para proyectos mineros, que se salió totalmente del parámetro de todos los PDRI que se venían desarrollando actualmente y está bastante interesante y está específicamente desarrollado para proyectos mineros. Una pregunta, Fernando, disculpa que te interrumpa. Si puedes volver Sí. a una lámina anterior, porque me parece un dato sumamente interesante el que muestras ahí. Mencionas que como resultado de una buena aplicación, de una buena implementación del PDRI como herramienta para definición del alcance del proyecto, se puede lograr en promedio un ahorro en costos del 6 al 25% y una reducción en tiempos de programa del 6 al 17%. Correcto. Esto viene de un resultado de un estudio que han hecho en proyectos ya implementados, entiendo. Generalmente, fíjate, yo tuve la oportunidad de conversar cuando se estuvo haciendo específicamente el desarrollo del PDRI minero, y en esa investigación justo lo que se buscaba primero era evaluar proyectos culminados, cuáles proyectos ya estaban culminados y aplicarle el PDRI y ver en realidad cuáles elementos estaban con un bajo nivel de definición, y obviamente como ya se tenía data que el proyecto estaba culminado, también se sabía cuánto se desfasó en tiempo, cuánto se desfasó en costo. Prácticamente lo que se hace dentro de la investigación tiene un proceso matemático de regresión lineal donde le van colocando pesos a cada uno de estos elementos, de manera que cada uno de estos elementos tienen una ponderación mayor que tiene una relación con este nivel de calidad que le entrega finalmente al proyecto. Digamos que va entre 6 y 25%, pero dependiendo del PDRI que utilice, el valor varía, ¿no? Este es como el promedio global. Sí, una cosita que justamente iba a comentar en la vida anterior, pero me prefiero aguantar, pero reforzando lo que tú comentas, Eduardo, una de las razones por las cuales me gusta mucho el CII es porque el CII es una combinación, como ellos lo llaman, pues tripartita entre lo que es la academia y los contratistas, ¿no? Porque esto es una universidad, o sea, el CII viene de la Universidad de Texas, ¿no? Y yo justamente, la idea no solamente es que todo lo que podamos desarrollar como técnica se quede en papel, sino justamente vemos su aplicabilidad en proyectos reales, ¿no? Entonces, justamente estos benchmarks, ellos obtienen, son, valga la redundancia, de proyectos reales. Entonces, estos números pues no son sacados al aire, sino con base en un buen análisis, como tú lo mencionas, nos permiten poder asegurar este tipo de cosas que, claro está, es importante resaltarlo, estos números están asociados a unas condiciones de proyecto, ¿no? No es que, bueno, mi proyecto pequeño de $600,000, entonces si aplico PRI, me voy a tener un ahorro del 6 al 25%, ¿no? Ese sería como un detalle también a tomar en cuenta. Sí, y de hecho, justo lo que estás comentando quería comentarlo, ¿no?
ese análisis, estos resultados, es considerando que de la estimación de costo del FEL 3, esa es la base, porque es el último valor donde se aplica el PDRI. Y es un dato bastante importante porque es como que el punto de comparación. Eh, Globalmente, en el FEL 3 es donde se van a solicitar los recursos grandes de inversión del proyecto. Entonces, el parámetro de comparación para estos indicadores de ahorro de tiempo y cronograma es el FEL 3, justo el estimado de costo que se tenga y justo la estimación de tiempo que se obtuvo en ese FEL 3 es con que se comparan estos resultados. Veamos también, fíjense, algunas organizaciones que utilizan el PDRI, ¿no? El PDRI está utilizado también, la NASA desde el año 2000 ya lo incluye en su proceso de gestión de proyectos y el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que también tiene cualquier cantidad de mejores prácticas en gestión de proyectos, desde el año 2010 hizo una adecuación del PDRI para proyectos tradicionales nucleares o no nucleares. Y como referencia, ¿no?, de las empresas que más o menos ya lo tienen dentro de su proceso de gestión. Algunos de los proyectos que puede utilizarse, pues como comenté anteriormente, el listado es bastante grande, todos aquellos proyectos industriales, de edificaciones, mineros, de infraestructura y los proyectos MLS. ¿Cómo cambian los valores dependiendo de la fase? Fíjense que la medición del PRI, el máximo puntaje, el valor es de 1000, pero mientras más bajo se tenga este puntaje, el proyecto está mejor definido. Quiere decir que con un puntaje menor a 200 se puede decir que tiene un alto nivel de definición. Sin embargo, en cada una de las fases, como no tenemos un entregable, estamos prácticamente en las etapas de las ideas, pues el nivel de definición de estas etapas carecen de muchos entregables porque se están desarrollando y en las etapas iniciales pues deberían estar en este rango, en la etapa de perfil entre 550 y 800, en la etapa de conceptual entre 450 y 600. También se recomienda hacer un PDRI 2i al 60% de la etapa de detalle y en el PDRI 3 pues debería estar entre 150 y 250, idealmente 200. Y la estructura del PDRI es que no todos los elementos tienen el mismo peso y este peso fue en realidad lo que se encontró de esta investigación y básicamente tienen que está estructurado de esta forma, tiene 3 secciones comunes, tiene, por ejemplo, el de infraestructura tiene 13 categorías, el industrial tiene 15, edificaciones tiene 11, se evalúan 68 elementos, 70, así sucesivamente, y el máximo puntaje es de 1000. El PDRI minero, como comento, se salió de este parámetro, no tiene 3 secciones, tiene 4 secciones, porque incluye la primera sección, es más enfocado en la parte geológica, todos los riesgos geológicos que existen en un proyecto minero, y aparte de eso no tiene 68 o 70 elementos, como están estos, digamos en promedio, tiene 180 elementos, que ha traído, por supuesto, un proyecto minero también tiene parte industrial, también tiene parte de infraestructura, también tiene parte de edificaciones, pero tiene sus elementos propios de un proyecto minero. Voy a compartir para que veamos la herramienta, digamos que la herramienta en acción, ¿no? Desde la página o desde la plataforma que yo lo utilizo para comentarles más o menos rápidamente una evaluación de un proyecto. En este caso, fíjense, estaríamos en la primera sección, que es las bases de diseño del proyecto, y lo que se hace generalmente, pues, es una sesión de evaluación que dura aproximadamente 4 horas, donde generalmente hay que definir quiénes son los integrantes. Cada uno de los integrantes tiene un rol en esta sesión de trabajo y tiene una responsabilidad y se va con actividades que debe desarrollar posterior a la identificación de elementos con un bajo nivel de definición. Pero ¿qué hay en cada uno de estos elementos? Por ejemplo, si entramos en este primer elemento, que es filosofía de confiabilidad, pues si estamos entrando ahí, te da un listado, un checklist que podemos decir o que podemos utilizar para comparar si hemos realizado nuestro documento, nuestro entregable de filosofía de confiabilidad, cuál es el nivel, qué es lo mínimo técnicamente que debe tener este documento. Y aquí da el listado. Debe contener justificación de equipos de respaldo, controles de alarma, todo lo que es estructura, identificación de equipos críticos, etc.
Entonces, dependiendo del nivel que tenga, pues el nivel 1 es que está altamente definido, completamente definido, y aquí tienen algunas deficiencias, y el 5 es que está incompleto. Por supuesto, también se colocan cuáles son los comentarios, hay que hacer acciones que deberían colocarse. Aquí se dice, mira, aquí hay que hacer una evaluación y se le asigna a una persona, quiere decir que de aquí salimos con una responsabilidad para cada uno de ellos, y así sucesivamente es lo que se hace para cada uno de los elementos. Se evalúan todos los elementos, en este caso estaremos en el industrial, hay 70 elementos en este. Luego se iría a la siguiente sección, que es las bases de diseño. En las bases de diseño estaríamos entrando prácticamente por disciplinas. Aquí está bastante detallado por disciplina lo que debe contener un elemento, y por eso su relación con poder mejorar los estimados de costo que estamos desarrollando de acuerdo a lo que nos dice ACE. En este caso, fíjense, vamos a entrar a lo que es los PNID. ¿Qué es un PNID? ¿Qué debería contener un PNID para que esté completamente definido y poder darle un puntaje de que el de entregable está bien desarrollado? Entonces aquí da un listado, un checklist que dice, mira, un PNID debe contener específicamente equipos, válvulas, bombas, equipos especiales, todo lo que son servicios, instrumentación, etcétera, y adicional todas las mejoras que le han hecho. Por eso de la versión 1 ya va en la versión 5, tiene algunos ítems adicionales donde fíjense que ya han incluido lo que son proyectos revamping o proyectos brownfield, renovaciones, que tienen consideraciones especiales que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo algunos TAINES, definir el alcance de trabajo, etcétera. En función de esto, pues también se le da, si los entregables, los PNIDs que se han desarrollado en el momento que se está evaluando el proyecto, cumplen con cada uno de estos elementos que está indicado en este checklist, pues en función de esto le estaríamos dando el valor a cada uno de estos elementos. Luego la sección de ejecución pues sería exactamente lo mismo, tiene más enfocado hacia la ejecución del proyecto, porque recuérdense que esto es ser proactivo en la gestión de proyecto y no ser reactivo. Entonces, desde etapas tempranas ya estamos pensando qué va a suceder en el proceso de ejecución, y aquí hay elementos donde se hace análisis de riesgo, cómo va a ser el control requerimiento. Digamos que tiene una relación muy grande con lo que se conoce ampliamente en la industria, lo que es el PEC, el Project Execution Plan, está bien enfocado a esa área. Finalmente, pues lo que se hace es obtener un nivel de definición. ¿Cuáles son aquellos elementos que tienen un nivel de definición? En este caso, obviamente se colocaron los comentarios, etcétera. Se hace pues una selección de estos elementos. ¿Cuáles son las acciones que deberíamos hacer? ¿Quiénes son las personas responsables? Y lo que se obtiene es un resumen. Y como vimos anteriormente, el recomendable para FEL 3, que en este caso se evaluó en FEL 3, debería ser 200. En este caso, el proyecto evaluado obtuvo 428. El rango pues debería estar entre 150, 250, idealmente 200. Esto es básicamente las sesiones de trabajo que se hacen en una evaluación de PDRI. Volvemos nuevamente, ya estamos por... Vamos a hacer una relación también porque recientemente ACE ha incluido el PDRI como recomendable en todas estas mejores prácticas como complemento al listado que ya existe y como un aporte para obtener un mejor estimado de los proyectos. Fíjense que están prácticamente todas, la 18R97, que es prácticamente la fundamental, antes la 17R97, para la parte de proceso, está para el área minera. En el 2012, que fue la anterior revisión, no estaba incluida. Ya en el 2019 incluyen lo que es el PDRI, recomiendan utilizar el PDRI, y en la 56R08 es la primera que asumió que debería incluirse el PDRI, y así sucesivamente. Lo tienen también colocado para diferentes industrias, ¿no? Entonces ya se hizo un aporte pues importante trayendo el PDRI donde lo recomiendan. Pueden ir a cualquiera de estas mejores prácticas y van a ver a detalles que recomiendan como complemento efectivamente al el listado que ya tiene la ACE. ¿Y dónde está el aporte general
o el aporte más grande que yo veo y por qué incluye el PDRI como elemento para mejorar los estimados de costo. Fíjense que la ACE ya tiene un listado de entregables que deben tener un nivel de madurez para poder definir cuál es la clase de costo y tener un estimado de costo dependiendo de la fase. Sin embargo, para cada uno de ellos, la ACE define diferentes ítems o diferentes tipos de calidad, donde dice, mira, si el proyecto, si está completado, es que el entregable ya ha sido revisado y aprobado, y en función de eso, pues para cada una de las fases se le iría colocando esta nomenclatura. Sin embargo, ¿qué es completado, no? El que el entregable ha sido revisado y aprobado. ¿Es suficiente eso para decir que el entregable tiene un alto nivel de calidad? Por eso, hacerlo pasar por otro filtro, como el PDRI, que diga, mira, si en realidad el PNID está completo porque fue revisado y aprobado, pero ahora vamos a revisar técnicamente, hagamos una segunda revisión con esta herramienta en una sesión de trabajo de 4 horas, donde en realidad nosotros podamos constatar de que este elemento en realidad sí cumple con esto. Y fíjense que acá es prácticamente lo que comento y que mostré anteriormente, lo que pudiera hacer esa diferencia. Anteriormente era únicamente, digamos que el elemento ha sido completado porque fue revisado y aprobado, pero acá pudiéramos hacer una revisión más detallada, por ejemplo, de los equipos mecánicos, te da todo el listado que debería contener un listado de equipos mecánicos para decir que en realidad tiene un nivel de calidad alto. Entonces, esto sería el aporte y de mi punto de vista de por qué ACE lo incluye ahora siempre como complemento para obtener o tener mayor probabilidad de que el estimado de costo esté más acertado y tenga mayor probabilidad de éxito. Voy a comentar algunos casos donde me ha tocado pues utilizar la herramienta PDRI. Son 3 casos, parecieran salidos de una película de ciencia ficción, de project management ciencia ficción, pero son casos reales en realidad que han ocurrido, pues a veces pues diferentes organizaciones tienen sus estándares, pero justo en este caso fue proyectos requeridos para un paro de planta. Digamos que eran 70 proyectos, el costo mayor de uno de estos proyectos era 1.3 millones de dólares, y en este caso el cliente me solicita que hagamos una evaluación de PDRI a estos 70 proyectos, dado que estaban cercanos a lo que es la fase de, el paro de planta. Efectivamente, pues yo le comento, apelo un poco más a mi experiencia, comentándole que primero hay que hacer una revisión, seleccionar cuáles son aquellos elementos, aquellos proyectos que son candidatos a hacer una evaluación de PDRI, y le solicito cierta información, me tomo un día revisando estos proyectos y luego en una reunión de trabajo que tenemos les comento que el 40% de los proyectos que ellos tienen ya planificados no van a poder ejecutarlos. Por supuesto, el cliente da el grito al cielo, como quien dice, ¿cómo va a ser? Tenemos recursos, ya hemos puesto órdenes de compra, hemos recibido instrumentos de los materiales y ahora no podemos hacer los proyectos. Y bueno, efectivamente le doy mis razones asociadas a esto. Efectivamente, yo lo que me enfoqué en estos proyectos era en algo muy común que a veces las empresas, algunas empresas, o cuando estamos en la parte de proyecto cometemos, y es asociado a los equipos de largo tiempo de entrega, que son muy importantes. El PDRI lo tiene bien detallado específicamente en las bases de ejecución, que hay que identificar los equipos de largo tiempo de entrega lo más temprano posible para poder obtener una planificación adecuada y una planificación real. Fíjense que aquí exactamente lo dice, la identificación de equipos de largo tiempo de entrega son especialmente importantes para paradas de planta. Sin embargo, si no está el PDRI, ¿dónde además podemos obtenerlo? ACE tiene la 48R06, Schedule Constructability Review, donde también hace referencia a los equipos de largo tiempo de entrega. Y esto es lo que yo llamo cuando efectivamente hay que hacer una revisión de la calidad de la planificación que estamos haciendo, haciéndolo pasar por los 14 puntos, etcétera, pero efectivamente
este tipo de cosas agregan más valor, son mucho más importantes para poder en realidad decir, mira, nuestra planificación está bien aterrizada, ahora sí hagamos con mayor seguridad toda esa revisión de los 14 puntos o de diferentes otras prácticas que hay para medir la calidad del cronograma que tenemos. Otro caso fue un proyecto que estaba culminado, digamos que dentro del plazo, tenía un 90% de completación mecánica, pero estaba por encima del presupuesto y sin embargo este proyecto no pudo colocarse en servicio, dado que en reuniones con el equipo de operaciones determinaron que requerían un tie-in que no era posible hacerlo durante la planta en servicio. Entonces, efectivamente, pues el PDRI, si se hubiese realizado una evaluación, pues también hubiese identificado este riesgo, dado que justo desde el punto de vista del TAIN, también lo indica que la localización del TAIN debe ser aprobado por operaciones y debe hacerse alguna secuencia de todo lo que es la planificación para asegurar toda la parte de seguridad y las operaciones. Entonces, ahí el PDRI también hubiese aportado. Y finalmente, pues, un tercer proyecto, que es un proyecto que se hizo, consistía básicamente de instalación de bombas, equipos, tenía bastantes instrumentos. Sin embargo, este proyecto sí se hizo la evaluación en FEL 3, se identificó que gran parte de estos instrumentos requerían pues su respectiva conexión a lo que es el SCADA y para eso solicitamos al equipo de mantenimiento que nos facilitaran lo que es el tag number de los instrumentos. El tag number desde el punto de vista de instrumentación es como el DNI, el RUC, el identificador principal donde está asociado el lazo principal, el lazo de control de cada uno de los instrumentos y el lazo de control va específicamente a un controlador, un SCADA o un PLC, que es lo que en realidad envía toda la señal a la planta para el buen funcionamiento. Específicamente en ese proyecto, pues como se identificó utilizando el PDRI que se requería el tag number, cuando el equipo de mantenimiento hizo la revisión, no existía espacio, no había espacio en el SCADA, no había ya tarjetas, no había rack disponible, y este proyecto que no se pudo ejecutar disparó la creación de una nueva sala con un nuevo SCADA para todos los proyectos que se venían en esa planta porque no se había visualizado o no tenían visualizado el crecimiento y la demanda de todos los instrumentos que venían asociados a diferentes proyectos. Entonces, aquí el PDRI pues pudiera haberle ayudado eficientemente en su proyecto. Aquí he hecho un resumen, cómo hace, pues, y el PMBOK tiene alguna relación con el PDRI, pues ya vimos que está incluido en diferentes mejores prácticas para mejorar los estimados de costo. También nos sirve para una gestión del alcance, como una lista de verificación. La gestión de interesados, pues, es muy importante en los proyectos, requiere participación de etapas tempranas en cada una de las evaluaciones y una gestión de riesgo. Y por otro lado, desde el punto de vista organizacional, también es una herramienta de benchmarking. Cuando empezamos a hacer evaluaciones de PDRI en cada uno de los proyectos, pues pudiéramos empezar a comparar o predecir cómo se van a comportar los proyectos y también como una herramienta para medir el progreso. Algunas organizaciones lo tienen como puerta de decisión. Incluso dicen, mira, para la única forma que yo pueda otorgarte los recursos de inversión en la fase de FEL 3 es que tú me entregues un reporte de evaluación de PDRI y que tenga un puntaje menor a 200. Entonces ya lo tienen incluido dentro de un proceso de gestión como puerta de decisión. Y adicionalmente, pues es una herramienta de capacitación para las organizaciones e individuos, dado que generalmente en estas sesiones de trabajo donde cada una de las personas está involucrada en su trabajo, en su especialidad que tiene, pues también se va relacionando y va viendo cómo su especialidad impacta en el proyecto y va entendiendo un poco más la organización. Finalmente, pues quería dar alguna reflexión, pues así como los pilotos tienen su checklist antes de lanzar su vuelo y así como también pues pensemos que estamos aquí en la pole position antes de la carrera principal que se hace, pues también se valida y se pone en puesta a punto los vehículos y todo lo demás, pues también el PDRI pudiera ser una herramienta para nosotros tener una mejor definición del proyecto.
Con esto, pues, espero que haberles aportado y aclarado un poco más de qué sirve esta herramienta y que, bueno, que puedan tener algún interés en el uso de la misma. No, Eduardo, de verdad, excelente tu presentación. Tratando de recopilar todo, ¿no? También tenido la oportunidad, pues, de ver PDRI de antes, justamente a minutos antes de la reunión hablábamos, pues, que del tema de CII, como que somos ambos fans, ¿no? Sí, sí. Por todas las cosas que desarrolla de CII, pero efectivamente, tratando de buscar resumir todo lo que has dicho, yo creo que esta herramienta, pues, ¿no? El Project Definition Rating Index, ¿no? Es una poderosa herramienta que es fácil de usar, ¿no? Que lo que busca es poder identificar, poder describir con precisión lo que se considera con base en experiencia, ¿no? Benchmarking de elementos críticos en un paquete de definición de alcance, ¿no? Justamente hablando de que el alcance es la base fundamental para todo lo que puede venir más adelante, estimados de costo, estimados de cronogramas, ¿no? Permite identificar rápidamente estos factores de riesgo, ¿no? Y efectivamente, como tú decías, no es que reemplaza, pero permite identificar factores de riesgo que me van a permitir tomar acciones, justamente temas relacionados a costos, a cronograma, desempeño operativo, ¿no? El equipo puede capturar estos detalles que pueden estar saliéndose a efectos de mitigar, inclusive evitar, ¿no? También evaluar la integridad de la definición, del alcance, justamente con base en una integración con lo que es la metodología FEL, ¿no? Y yo creo que eso es clave, ¿no? O sea, poder entender, sobre todo muchas veces que nosotros en América Latina sufrimos de esto de que estamos atrasados, arranca ya y bueno, empecemos a hacer ingeniería, ¿no? Por lo menos ese tema de escala yo también lo he vivido. A mí me pasó, apareció en un proyecto minero aquí, se estaba haciendo todo el tema de una integración eléctrica importante para una ampliación minera, un proyecto de aquí de Perú, y no se han dado cuenta de que cada contratista, por decirlo así de una resumida, cada uno estaba trabajando por un lado y no había integración entre esa ingeniería, evaluar la posibilidad, inclusive tal vez hasta llegar al punto de si el estudio que estaba hecho contemplaba esto. Eso fue un costo importante, porque si tú hubieras pensado eso de la etapa tal vez de constructabilidad o haber aplicado ese tipo de herramientas, se tiene un plano de integración, si no, oye, te tocó lanzar tal vez el doble o el triple de cable, por ende el conductor es más grueso, tuviste que colocar subestaciones intermedias, o sea, todo un tema al final se traduce en costo y tiempo, ¿no? Justamente es una manera el PDRI para mí de mitigar riesgos en un proyecto desde lo que sería la etapa de la conceptualización. ¿Por qué tenemos que esperar estar con la soga al cuello para justamente tomar acciones, ¿no? Ok, somos muy lo que me define los workarounds, ¿no? Somos muy apagar incendios, pero esa no debería ser nuestra forma de trabajar, de buscar apagar incendios, ¿no? Y el PRI, pues efectivamente nos va a ayudar a eso, una metodología comprobada, como tú lo decías, la AAC efectivamente ya lo menciona, ¿no? Entonces, sencillamente, ¿por qué no utilizarla, ¿no? Si está a la disposición de gente que ya la ha analizado con base en benchmark de otros proyectos. Sí, excelente resumen, David. Creo que resumiste ya también de tu vasta experiencia de cómo utilizarlo, ¿no? Y esa es la idea. Yo siempre llamo a los profesionales o las personas que comparto, es que siempre tenemos que buscar dar la mejor versión de nosotros y ser más proactivos y buscar siempre la calidad en lo que estamos haciendo, ¿no? Y estar abierto pues a nuevas herramientas que son probadas y que han servido en industria, ¿no? Nos han ahorrado cualquier cantidad de horas a nosotros, porque son empresas que han hecho investigación por muchos años. Nosotros, como quien dice, la tenemos como que fácil, es nada más implementarlo, no nos tocó hacer la investigación. Sin embargo, hasta eso a veces cuesta porque pasa por una cultura de proyectos que existe en la empresa y que todos los días nosotros tenemos que generar y ser agentes de cambio en las organizaciones. Sí, excelente, perfecto. Y reforzando tu idea, ¿no? Como que a mí me gusta también en cierta parte generar la semilla del interés en las personas que puedan estar escuchando este webinar. Y efectivamente el PDRI, vamos a decir, llega hasta el FEL 3 y la pregunta sería, pues, ¿qué sigue, no? Justamente tú mencionaste entre las prácticas del CII y mencionaste justamente lo que es el PHI, el Project Health Indicator, ¿no? Y justamente este PHI, vamos a decir que sería como
el continuará, ¿no? O sea, el PDRI es el más conocido realmente, yo creo que es más utilizado por propietarios y contratistas en la etapa de planificación inicial, pero justamente lo que es el seguimiento durante la ejecución del proyecto, hoy en día lo hacemos mucho con lo que llamamos las mediciones tradicionales, variación de costo, variación de cronograma, seguimiento de ruta crítica, CPI, SPI, lo que es valor ganado, ¿no? Pero aquí, rápidamente, pues como digo, para dejar la semilla abierta para los demás, el tema es que con estos indicadores, que no es que estén mal, no, el tema es que estamos hablando, pues, que estos son datos duros que vienen de campo, ¿no? Hay un costo asociado a recopilar esta información, ¿no? O sea, el personal, para que tengan calidad, pues todos estos tienen que tener calidad. Y por supuesto el tiempo de procesamiento. No todo el mundo está dedicado exclusivamente en los proyectos a hacer este seguimiento y control, ¿no? Y muchas veces cuando ya tenemos resultados es data de hace un mes. Entonces tal vez no nos sirve mucho. Y aquí es donde también el equipo de investigación justamente del CII determina lo que se llamaría el Project Health Indicator. Y si me permiten un segundito, nada más Sí, voy a compartir esta lámina. No sé si se está viendo. Me confirman si se ve. sí, sí, se ve Ok, perfecto. justamente ya esto sería como que el continuará. Bueno, y tal vez lo dejamos ahí para que la gente que esté escuchando diga, ah, bueno, entonces tiene que haber un segundo webinar, ahora me cuentan del PHI. Efectivamente, el PDRI como que llega, su nivel de efectividad llega hasta un punto, ¿no? Y después justamente tenemos lo que se llama el Project Health Indicator, que nos ayuda, ¿no? Con lo que llaman el CII los leading indicators, ¿no? Justamente ellos lo que buscan es, con base a características o eventos fundamentales del proyecto, poder predecir, reflejar la salud del proyecto. Y es muy parecido efectivamente al PRI, ¿no? Con base a unas, vamos a llamarlo preguntas, ¿no? Que tienen asociados unos indicadores, tú vas definiendo unos números que te permiten hacer una ponderación. Y para finalizar rápidamente eso también, que no quiero que quede esa sensación, porque muchas veces puede quedar la idea de, ah, no vale, pero si el PRI o el PHI es meter números, entonces es como que puede sonar sencillo, pero realmente tiene todo un trasfondo importante. Y eso es una de las cosas que también veo en el tema de la gestión de riesgos. Por ejemplo, cuando hacemos análisis de riesgos, bueno, tengo Primavera Risk Analysis o el software que utilice, meto dato, sale dato. Sí, Pero todo esto que vemos aquí es garbage in, garbage out. Si nosotros le metemos basura pues a este tipo de herramientas, PDRI, PHI, gestión de riesgo, toda la cantidad de información que puede haber, pues nuestro resultado efectivamente también va a ser basura. Y el peligro con esto es que nos puede generar una falsa percepción de que todo está muy bien, ¿no? Es como tener un dashboard falso. O sea, me estás mostrando que estoy bien y la verdad es que no es así. Entonces también como mensaje final de cierre, tomar en cuenta esto que está asociado a que es importante estas herramientas pues sean manejadas con cuidado porque es donde siempre está, como digo yo, el factor clave fundamental que es el ser humano, el pensamiento crítico que tiene el project manager, que tiene el equipo responsable de hacer estas cosas para tomar decisiones con base a un número apropiado, qué colocar, etcétera, ¿no? De cara a que la herramienta realmente me sirva y me refleje algo que de verdad pues me va a ayudar a buscar el éxito del proyecto. Sumamente interesante lo que mencionas, David, y por supuesto vamos a tener una continuación porque estas dos herramientas sumamente poderosas se engranan No me fregué. perfectamente en diferentes etapas de los proyectos y yo creo que son necesarias que nosotros volquemos la mirada en tratar de usar estas prácticas que son estándares internacionales para la aplicación. Entonces, sumamente vamos a tener definitivamente se continuará del Project Health Indicator. Y agradeciendo, Eduardo, quiero que comentemos algunas de las preguntas. Han llegado varias sí, preguntas por a los supuesto. diferentes canales, por Zoom, por YouTube, la gente que está conectada. Gracias a muchachos, a los que nos están siguiendo y quieren enterarse más de estas metodologías. Franco Sánchez nos pregunta, pregunta para ti de repente, Eduardo, ¿hay alguna metodología de selección de alternativas de proyecto que puedas recomendar? Excelente pregunta. Efectivamente, cuando se hace selección de alternativas, lo que se hace es definir criterios, ¿no? Y lo que se busca en la selección de estos criterios es que los pesos que le demos a estos criterios no sea algo emocional, que es lo que sucede generalmente, que le damos un peso, por ejemplo, Giancarlo dice, mira, yo creo que es 25% coloquemos eso, pero ¿en base a qué? A un feeling nada más, ¿no? Para eso existe una metodología que se llama proceso analítico jerárquico, AHP, que tiene un proceso matemático
que obviamente parte de primero hacer un brainstorming, definir estos criterios dentro de la empresa para tener una mejor selección de alternativas. Y luego, matemáticamente, se hace una votación y se definen ya estos pesos que, por supuesto, ya no van a ser únicamente desde la visión, desde el sentimiento, ¿no? Que yo creo. Lo que se busca también en esta definición de estos criterios es que no sea, es que tratar de hacerlo un poco como a juicio experto y no en consenso, ¿no? Porque tienen que existir diferencias. Si vemos la visión desde el punto de vista de la gente de operaciones, puede decir, mira, para mí es más importante X criterio porque está asociado a operaciones, pero si vemos la visión del ejecutor o el de finanzas, un criterio puede tener un valor o un peso mayor, ¿verdad? Entonces, en función de esta votación es lo que se define cuál es el peso de esto. De hecho, se utiliza, está recomendada en el libro de riesgo del PMI, nombran al proceso AHP. También está en la cuarta edición de portafolio, nombran a AHP como un proceso alternativo para hacer mejor selecciones de alternativas y definiendo estos criterios. Genial, gracias por tu comentario, Eduardo. Hay una gran cantidad de preguntas. Déjeme que voy a saltarme a una pregunta que encuentro en YouTube para que ambas plataformas tengan cabida. Me pregunta Alex Villanueva. ¿El puntaje tiene un algoritmo interno que usa los pesos? ¿Con el resultado obtenido se puede identificar los vacíos, oportunidades fácilmente? Sí, internamente hay diferentes pesos y esos pesos pues están asociados al impacto que tiene en el proyecto. Entonces, fue lo que se desarrolló en esa investigación y es lo que permite decir, pues, por ejemplo, darle un caso, el business case es uno de los que tiene más peso. Y fíjese, está relacionado tal cual con lo que sabemos lo que es el PMBOK, ¿no? Vamos a hacer un proyecto, obviamente el caso negocio es uno de los que debería tener mayor peso, porque si no, el proyecto se cae por sí solo. Entonces, efectivamente está asociado. Aquellos elementos que tienen mayor valor, pues tienen un puntaje más alto. Perfecto. Vuelvo entonces a una de las preguntas. En este caso, un comentario que apareció en Zoom. Muy buen aporte de Roberto Ruiz, que nos dice, en la sexta edición del Skills and Knowledge of Cost Engineering, que es uno de los libros principales de la AC International, hace también mención al PRI. O sea, básicamente no solo las prácticas recomendadas que muy bien señaló Eduardo, sino incluso el libro principal de la ACE hace mención. Perfecto. Perfecto comentario, Roberto. Y luego tenemos otra pregunta que tenemos aquí desde el Zoom. Me pregunta Ulises Olivero, ¿las HH involucradas en la calidad de información que mide el PRI son las más importantes? Bueno, no era una pregunta, es un comentario más que nada. Un comentario, sí. Sí, es un comentario. Vuelvo entonces a una de las preguntas por YouTube de parte de Alex Villanueva, que nos pregunta, ¿se puede usar para validar una estimación en FEL 1? Entiendo, no reduce, optimiza la estimación base y tampoco la contingencia, sino minimiza los cambios en la ejecución. ¿Podrían confirmar? Sí, efectivamente, tal cual como lo comenta, ¿no? Cuando se hace la estimación, pues efectivamente parte de que un entregable tiene un nivel de definición. Lo que busca el PRI es validar que efectivamente ese completado que tiene, sí tiene ese nivel de definición al hacerlo pasar por este filtro o por esta herramienta de PRI. Efectivamente, si se hace un estimado de costo con un entregable que no está bien definido, pues más adelante, cuando el entregable se vea que no fue considerado todo, ya la estimación pues quedaría como que por debajo, ¿no? Pero obviamente porque partió de un entregable que no estaba bien definido. Otra de las preguntas que tengo aquí en Zoom es de Franco Sánchez, que menciona, Eduardo, ¿en qué momento del proyecto es recomendable aplicar el PRI? Yo efectivamente desde el FEL 1 empezar a utilizarlo. ¿Por qué? Porque la visión que deberíamos tener nosotros como profesionales es que ningún proyecto es necesario hasta que se demuestre que en realidad
es requerido técnicamente, con base, con sustento. Entonces, aplicarlo desde el FEL 1, donde podemos empezar a integrar a los equipos de proyecto en sus etapas iniciales y donde ellos nos van a dar las necesidades que requerimos, eso nos va a permitir hacerlo. ¿Qué pasa si lo hacemos únicamente en FEL 3 y en FEL 3 hay una solicitud de algo que no se vio? ¿Ves? Entonces ya estamos arrastrando elementos de un bajo nivel de definición que obviamente nos puede impactar en el proyecto. Solo por un comentario de caso real también, me tocó hacer una evaluación de FEL 3 de un proyecto y efectivamente no estaba el equipo que hace la tramitación de permiso en la sesión de trabajo que debería estar. Sin embargo, yo coloqué, mira, voy a identificar que este riesgo hay que validarlo. Y efectivamente, cuando se hizo la consulta con esa persona que no participó en la sesión en ese momento, indicó que efectivamente había que hacer una evaluación de impacto ambiental que tenía un tiempo entre 6 meses y un año. Entonces, fíjense, si no hubiésemos realizado esta consulta, hubiésemos cerrado un cronograma casi con 6 meses menos, con un año menos, porque no se consideró esto. Entonces, efectivamente hay que hacerlo desde etapas tempranas, siempre con esa mirada proactiva, ¿no? De buscar qué nos está pasando, tener esa visión de predicción, de poder acercarnos como al futuro, tratar de tener algo que nos permita ver eso. Vuelvo con una de las preguntas de YouTube. Julio Torres nos pregunta, ¿el expositor diría que podríamos aplicar esta herramienta para una revisión final de un proyecto planeado con otra metodología? ¿Podemos aplicar a proyectos de cualquier magnitud? Y yo entiendo de otra metodología capaz que no siga un proceso FEL, eso es lo que se me viene a la mente, pero ¿qué piensas tú, Eduardo? Mira, sí, yo creo que el gran reto y lo que ha sucedido y lo que dicen todas las investigaciones, y una de las principales causas, tal cual como lo salió en esta investigación del PMI, es que la mala planificación inicial es una de las principales causas que está afectando los proyectos. Ya esto no es la manera sostenible que lo estamos haciendo. Tenemos que cambiar la forma de hacerlo. PMI tiene más de 50 años, ACE tiene más de 50 años y hay que hacerlo de otra forma. Y hay herramientas que nos permiten hacerlo de otra forma. Por supuesto que todos los proyectos tienen un alcance. En todos los proyectos, independientemente de lo que se está haciendo, hay que definir un alcance. Entonces, esta herramienta puede, pues, ayudar también a visualizar. Por supuesto, enmarcado en los tipos de proyectos que he colocado. Proyectos de software que no sean TI, pues no hay un PDRI de software, o por lo menos no lo conozco, desarrollado por el Instituto de No, la no hay. Construcción. Sí. Sí. Bueno, tengo muchos comentarios de felicitaciones, muy buena presentación desde de Frank Hurtado, muy buena presentación, Eduardo, una herramienta excelente para medir la madurez del proyecto desde de Ulises Oliveros. Gracias, Ulises. Excelente, nos menciona Luis Alexander, Franco nos dice excelente, muchas gracias. Claudio Manrique nos dice, una de las consideraciones principales desde mi punto de vista es que en las etapas tempranas del proyecto tenemos una mayor capacidad de influir en proyecto con menor variación en costo, ¿no? Exactamente. También el Sí. comentario que menciona Claudio, ¿verdad? Y asimismo, Roberto Ruiz nos vuelve a comentar, realmente una gran herramienta. Como decía Fernando, el PMI y el ACE hacen mención a esta herramienta. Por otro lado, también el Guild Projects Controls. Aquí. Perfecto. Entonces, sumamente interesantes las preguntas que nos vienen. Una de las preguntas que a mí se me vino mientras estaba explicando Eduardo, fue básicamente, mencionaste sí que las recommended practices de la ACE, y ustedes saben pues que nosotros como Plan y Control somos muy asiduos a la ACE International. Una de las recommended practices que era justamente el Cost Estimation Classification, que hace la clasificación de estimados de costos, hace mención al PRI. ¿Existe alguna relación entre los estimados de costos de la ACE que te dan unos rangos de certidumbre de tu estimado de costo en base, pues, a un nivel de madurez del alcance definido a diferentes etapas del proyecto? ¿Esos estimados de costos tienen alguna relación con el PRI? Mira, déjame compartirte justo una lámina que pudiera responder eso de un paper de la ACE del año 2011, ¿no? No sé, me confirma si la están viendo. Sí, sí Sí. se veía. Déjame colocarla para modo pantalla. Fíjate que este documento de la ACE
fue un paper internacional y básicamente lo que hicieron es, efectivamente, como la ACE tiene definidos diferentes entregables que deben estar para un estimado de costo clase 5, lo que hicieron en este paper fue colocarle uno a esos elementos que están en el PDRI para tratar de ver cuál es el valor y cómo se relaciona con estos estimados de costo. Y justo llegaron a esta relación. Esto pues lo extraje de un paper que como comento fue de la ACE, publicado por la ACE del año 2011, donde más o menos dice, mira, para el estimado de costo clase 5, el PDRI debería tener 841 más o menos, ¿no? Y así sucesivamente para cada una de las fases. Creo que Excelente. eso puede responder un poco a la No, no, por respuesta. supuesto, porque a nosotros que nos gusta, usamos tanto las prácticas recomendadas del ACE, pues es sumamente interesante ver que existe una relación eh, entre el PRI y los puntajes que uno debería estar obteniendo en su evaluación del PRI cuando está desarrollando diferentes estimados de costos a diferentes niveles del proyecto, ¿verdad? Entonces, sumamente interesante. Y quiero cerrar con este comentario que veo aquí que me parece sumamente potente y al grano de lo que es esta presentación. Ulises Oliveros nos comenta, es importante la calidad, experiencia de los expertos que revisan los documentos y desde ahí la calificación. Y si son independientes los revisores, mejor aún como recomendación. ¿Qué opinas tú, Eduardo? Exactamente, exactamente. Y justo lo que buscan este tipo de herramientas es eso, ¿no? Darle una segunda mirada a los entregables o a los documentos, esos que están siendo revisados. La experiencia, pues también es algo muy importante. Obviamente que utilizar estas prácticas recomendadas de las diferentes empresas, pero la combinación de la experiencia, pues es algo que nunca se puede quitar y hay que valorarla y que permite que en realidad pues tener una revisión más a detalle. Si es empresa, hacerlo de manera independiente pues también te permite como que una mirada experta, ¿no? Alguien aparte que te está mirando, que no está inmerso en el proyecto, que a veces nos pasa, pudiéramos hacer como que una relación, si uno está en un juego de ajedrez, uno trata como que de pararse, a tratar de tener una visión de águila distinta, porque uno cuando está muy inmerso en el proyecto a veces pues, se le puede dificultar visualizar algo que otro desde otra visión puede ver. Por supuesto que sí. Y sumamente agradecido, Eduardo, por tu participación y se suma al comentario de las consideraciones principales que menciona Ulises, la calidad y experiencia de los expertos. Y obviamente, pues Eduardo Fernandini es un experto certificado por PDRI, por Valency, que es Vale. una organización de Canadá, ¿verdad, Eduardo? Sí, en realidad Valesi es quien tiene esta certificación, es como decir la organización que maneja esta certificación porque está aprobada por el Instituto de la Construcción de Estados Unidos. Excelente, pues sí, y es una voz autorizada para aplicar, implementar PRI, así que ustedes tienen sus contactos de Eduardo, los puso en pantalla. Y para sumarizar la presentación de hoy, agradecer nuevamente a David Chigne por los buenos comentarios y porque ya lo comprometemos desde para que haga esta continuación con el Project Health Indicator, que es otra de las buenas prácticas que tiene el CII. Entonces, esa va a ser definitivamente la continuación. Ya estás comprometido, David. Agradecerte también. Y hemos sumarizado, hemos tocado muchos temas y es bastante interesante porque tenemos temas que vienen de buenas prácticas, prácticas recomendadas. Hablamos de los procesos FEL, que son estos procesos de puertas para evaluación de la ejecución de proyectos, implementación de proyectos. Eduardo ha hablado también del front-end planning, que me parece, Eduardo, mencionaste que es como una situación análoga que desarrolla el IPA, que es este gran empresa mundial de consultoría y que se enfoca sobre todo en benchmarking, de comparar proyectos, usa la data de proyectos de gran envergadura y son muy acreditados, muy validados a nivel mundial. Entonces tenemos el front-end planning de parte del IPA. Hemos hablado de las prácticas recomendadas y los estimados de costos de la ACE International y cómo estos se relacionan al uso y la aplicación de la herramienta en proyectos de gran envergadura. Estamos hablando que esta herramienta del PRI, del Project Definition Rating Index, es una herramienta que se aplica ya a proyectos donde empresas reconocidas como Bechtel, como NASA, como el
como decimos, Organización de la Defensa de los Estados Unidos, Sí. y lo utilizan y lo recomiendan, está en sus procesos, y es por eso que nosotros decimos, oye, teniendo ya las herramientas, ¿por qué no implementarlas en nuestro día a día, en los proyectos que nosotros manejamos en Latinoamérica, en los proyectos que cada uno de nosotros ve, ¿verdad? Y ahondando un poco a ese tema, quería aprovechar la oportunidad, sobre todo porque hemos hablado un poco del ASE International, para dejar este mensaje final, porque no queríamos perder la oportunidad de compartir con ustedes, y le pedí permiso a Eduardo para poder compartir. Este sábado 3 de octubre vamos a iniciar nosotros nuestro nuevo grupo de preparación para la certificación profesional en costos del CCP, del ASE International, donde vamos a tener una gran oferta especial, porque justamente se cruza con las fechas del Congreso de la ACE Perú, del Congreso que vamos a desarrollar del 15 al 24 de octubre. Entonces, nosotros estamos apostando por este Congreso, somos partners, vamos a ser expositores también del Congreso, y vamos a incluir totalmente, digamos, dentro del precio, una entrada completa al Congreso como parte de nuestro programa, el Certified Cost Professional. Entonces, un super paquete. No solo te preparas para rendir tu examen, que lo puedes hacer desde tu casa en este momento por el tema de pandemia, pero adicionalmente vas a tener tu participación completa al Congreso del ASE International, que es una oferta pues que la vamos a mantener hasta el cierre de este fin de semana para aquellos compañeros, amigos que quieran se interesen por certificarse CCP de la ASE International. Agradecerte nuevamente, Eduardo. Muy contento, en verdad, de haber tenido una presentación tan clara, con grandes conclusiones para nosotros. Y simplemente darte la palabra para el cierre y para que te despidas de la audiencia. No, Giancarlo, muchísimas gracias. Pues invitarlo primero al curso que acabas de comentar. Tuve el privilegio de poder compartir a través de Plan y Control este curso, por lo cual pues se los recomiendo. Es un curso bastante amplio, sea que están buscando o no la certificación, pero es un curso bastante completo que entrega mucha información con personas que están bastante capacitadas, y generalmente lo que uno busca en este tipo de cursos es eso, y sí que yo ampliamente se los recomiendo acá pues también a Plan y Control. Y bueno, agradecido a todas las personas que están conectadas, que han dedicado su tiempo a compartir un rato con nosotros, por supuesto a David, a Plan y Control, a ti, Giancarlo, por hacernos esta invitación. Como dato, nosotros no nos conocemos, prácticamente lo único que hacemos es compartir algunas cosas por LinkedIn, pero bueno, también esta situación de pandemia pues crea estos vínculos, y desde acá pues mis respetos hacia ti, hacia David, por el trabajo que vienen realizando, por el trabajo de haber traído la ACE a la región. Yo creo que para mí, desde mi punto de vista, tengo que darles pues un símbolo de agradecimiento por haberlo hecho, porque esto es lo que va a permitir que la región mejore, y todos nosotros como profesionales tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que una reverencia pues debería hacerle a ustedes por eso, en símbolo de respeto. De verdad que muchísimas gracias a todos los que están reunidos, y bueno, será para la próxima oportunidad que podamos compartir. Muchas gracias a todos por conectarse, su tiempo, y que hayan sacado provecho de esta sesión. Y ya saben, vamos a tener la continuación, va a ser el Project Health Indicator, es nuestro siguiente tema, y vamos a tener a Eduardo. Te invitamos desde ya, Eduardo, queremos que participes también de esa sesión como panelista. En este caso, David. Exacto. Nos intercambiamos los papeles. También te voy a decir que involucre a Eduardo una vez, ya no se llame Metiste el Paquete. Pero que sea de mucho provecho para la gente que se conecte y que quiera saber más de las buenas prácticas, no solamente del ASE International, sino de Construction Industry Institute, del PMI. Entonces son sumamente importantes cuando trabajamos en proyectos grandes o internacionales, que nosotros ya tengamos eso desde el chip y que sepamos de qué se está hablando, de mantener ese lenguaje común, porque eso nos va a ayudar mucho en nuestro desarrollo profesional. ¿Ok? Entonces, gracias a ambos, gracias a todos. Acepto la invitación, sí. Acepto la invitación, sí. Perfecto, Eduardo. Entonces vamos a contar con tu presencia, vamos a escucharlo a David, y vamos a hacerle las preguntas difíciles que no sepa contestar, dejar en ridículo un poquito, pero va a estar ahí, va a estar muy bueno. Gracias, muchachos, y David, tus palabras finales y nos cerramos la sesión. No, también muchas gracias a todos de verdad por participar. De verdad que
lo que puedo agregar nada más es que no perdamos el enfoque de que vemos que todas estas herramientas tienen un input importante que es justamente una adecuada identificación de stakeholders, ¿no? Es clave pues todo este tipo de herramientas que funcionan con base en preguntas que los stakeholders que sean, los involucrados sean stakeholders clave. No me refiero pues al más importante y ya, o sea, es realmente parte de lo que es la experiencia de tomar una decisión apropiada con quienes deben estar ahí, ¿no? Y no, agradecer a todos por el tiempo. Para mí, siguiendo la misma tendencia, todos los que están aquí son stakeholders muy importantes para nosotros y sabemos que el tiempo que han puesto para aprender pues de la excelente ponencia de Eduardo, esperamos pues que haya sido de valor para cada uno de ustedes. Así que muchas gracias también. Y bueno, y si se ven en el curso, ahí nos vemos también en el curso, ¿no? Estando ahí pues todos estamos apoyando y muy, como decía Eduardo, ¿verdad? Muy interesados en que este tipo de información llegue de manera abierta y libre a más personas. Así que muchas gracias. Nos despedimos entonces. Muchas gracias. Chau.